Desde los albores de la humanidad, el hombre ha mirado al cielo y a las profundidades de la tierra, buscando respuestas en el misterio de lo divino y lo sobrenatural. A lo largo de las culturas y las religiones, figuras míticas y espirituales han emergido para encarnar los miedos, los deseos y las aspiraciones más profundas del ser humano. Estos seres, que van desde ángeles de fuego hasta bestias colosales, no solo representan fuerzas más allá de la comprensión humana, sino que también reflejan la eterna lucha entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad, entre la creación y la destrucción. Los Grigori, conocidos como los vigilantes, son ángeles caídos cuyo destino se vio marcado por su deseo de amar y enseñar a la humanidad, y que acabaron condenados por desobedecer las leyes celestiales. Junto a ellos, Leviatán y Behemoth representan las fuerzas indómitas de la naturaleza, una bestia marina monstruosa y una criatura terrestre colosal que simbolizan el caos del mar y la solidez de la tierra, respectivamente. Estas figuras mitológicas encarnan tanto el poder creador como destructor de lo divino, recordándonos que la naturaleza puede ser tan feroz como hermosa. Alrededor del trono de Dios, los serafines y querubines sirven como los guardianes y protectores de lo sagrado, ángeles de fuego y luz que vigilan los misterios más profundos del universo. Mientras los serafines cantan eternamente en alabanza, irradiando un fuego purificador, los querubines, con sus múltiples alas y rostros, custodian el jardín del Edén y mantienen a raya a cualquier fuerza que pudiera profanar lo santo. Estas criaturas celestiales representan el orden divino, la pureza y la justicia, sirviendo de puente entre lo mortal y lo eterno. En el horizonte del Apocalipsis, el jinete del caballo blanco emerge como el conquistador del final de los tiempos, presagiando la llegada de un juicio que abarcará a toda la creación. Su figura marca el inicio de una cadena de eventos que desencadenará la última batalla entre el bien y el mal. A su lado, la serpiente del Edén se erige como el primer tentador, el engañador que sembró la duda en los corazones de los primeros humanos y dio comienzo al sufrimiento y la mortalidad en el mundo. Finalmente, figuras como el ángel de la muerte y Azazel, el demonio del desierto, nos recuerdan la realidad ineludible del juicio y el castigo. Mientras que el ángel de la muerte sirve como mensajero de la destrucción divina, guiando a las almas hacia su destino final, Azazel representa la rebelión, la tentación y el exilio eterno en las profundidades del desierto. Y, sobre todos ellos, el anciano de días, figura divina de las visiones de Daniel, preside como el juez supremo, decidiendo el destino de toda la creación con una sabiduría que trasciende el tiempo y el espacio. La historia de los Grigori comienza en los albores de la humanidad, cuando la tierra aún vibraba con los ecos de la creación y los primeros humanos contemplaban el cielo con temor y admiración. Los Grigori, conocidos también como los vigilantes, fueron enviados desde los reinos celestiales para observar y guiar a la humanidad en sus primeros pasos. No eran ángeles comunes, se trataba de seres de inmensa sabiduría y poder, guardianes que habitaban en las sombras entre lo mortal y lo divino, contemplando a los humanos con una mezcla de curiosidad y responsabilidad. Durante milenios se mantuvieron fieles a su misión, pero los siglos pasaron y una semilla de duda comenzó a germinar en sus corazones. Con el tiempo, los Grigori no pudieron evitar sentirse atraídos por los hijos e hijas de los hombres. La fascinación se transformó en amor y el amor en deseo. Atrapados entre su deber y su anhelo, los Grigori comenzaron a descender desde los cielos, tomando forma humana para vivir entre aquellos que debían proteger. Compartieron su conocimiento de los cielos, de las estrellas y los secretos de la creación. Enseñaron a los hombres a forjar espadas, a utilizar las plantas para curar, a comprender los movimientos del cielo. Sin embargo, estas enseñanzas no vinieron sin un precio. El conocimiento celestial que los Grigori ofrecieron a la humanidad se convirtió rápidamente en una espada de doble filo. Lo que debía ser un regalo se transformó en el origen de la corrupción y la guerra. La ambición alimentada por la sabiduría celestial corrompió a los hombres, y la tierra se sumió en el caos. Los arcángeles del cielo observaron con creciente preocupación cómo los Grigori, despojados de su pureza, caminaban sobre la tierra como dioses,
desafiando el orden celestial. Una rebelión silenciosa se estaba gestando. La noticia de la traición de los Grigori llegó a los oídos del cielo, y una orden fue dada. Los vigilantes debían ser castigados. Con un dolor indescriptible, los ángeles de luz descendieron sobre la tierra para aprehender a sus hermanos caídos. La batalla fue feroz, una confrontación de poderes que sacudió los cimientos del mundo. Los Grigori, con todo su conocimiento y habilidades, no podían rivalizar con la furia del cielo. Fueron capturados y su destino fue decidido. Serían encerrados en prisiones eternas, en abismos oscuros y olvidados, donde su llanto sería inaudible y su castigo sería eterno. Sin embargo, su legado no fue tan fácilmente enterrado. Los hijos de los Grigori, los Nephilim, caminaban sobre la tierra, gigantes de gran fuerza y sabiduría, destinados a ser los herederos de la mezcla entre lo celestial y lo mortal. A medida que los siglos pasaron, las historias de estos gigantes se convirtieron en mitos, y los Nephilim desaparecieron de la faz de la tierra, perseguidos por cazadores de monstruos, exterminados por cataclismos divinos o simplemente olvidados por el paso del tiempo. Pero el tiempo, dicen, es un maestro lento, y el mundo nunca olvida del todo. En las sombras de las grandes civilizaciones, los susurros de los vigilantes aún persisten. Hay quienes creen que no todos los Grigori fueron apresados, que algunos lograron escapar al castigo divino y vagan entre nosotros, ocultos bajo disfraces humanos, buscando redención o una oportunidad de desatar su venganza. Son vigilantes silenciosos, caminando por las ciudades y los desiertos, observando desde los márgenes de la sociedad. En el silencio de la noche, cuando las estrellas parpadean en el cielo y el viento parece susurrar secretos antiguos, hay quienes afirman escuchar el lamento de los Grigori, el eco de su castigo eterno. Los eruditos y los soñadores hablan de los vigilantes con temor y reverencia, preguntándose si un día, cuando los cielos se rompan una vez más, los ángeles caídos regresarán para reclamar lo que creen que es suyo. Querer experimentar la vida en toda su complejidad, que, aunque son considerados caídos, en realidad son más humanos de lo que nunca lo fueron celestiales. Quizás, en algún rincón olvidado del mundo, un Grigori observa, esperando el día en que su castigo termine, en que la humanidad finalmente entienda el don que les fue dado. Hasta entonces, los vigilantes permanecen en las sombras, los ojos del cielo en la tierra, recordándonos que incluso los ángeles pueden caer, pero también pueden elegir levantarse. Pero los caminos de los Grigori no están escritos en piedra. Hay profecías susurradas en lenguas antiguas, textos escondidos en templos y cavernas que hablan de un momento en el tiempo cuando los vigilantes volverán a alzarse. Un tiempo en que los cielos y la tierra temblarán, cuando los ángeles caídos se liberen de sus cadenas y emerjan de las sombras para reclamar su destino. Algunos dicen que será un juicio final, otros que será una reconciliación con el cielo, una nueva oportunidad para estos seres eternos de encontrar redención y de redescubrir su propósito entre los mortales. Mientras tanto, los Grigori esperan, observando como siempre lo han hecho, porque ellos son, después de todo, los vigilantes, y su historia, aunque aparentemente concluida, aún no ha llegado a su verdadero final. En las profundidades más oscuras del océano, donde la luz del sol no puede penetrar y el silencio es absoluto, yace una criatura que desde tiempos inmemoriales ha inspirado miedo y fascinación en igual medida. Leviatán, la bestia marina gigantesca y monstruosa. Se dice que Leviatán no es simplemente una criatura, sino una fuerza primordial, una manifestación del caos puro que precedió a la creación. Su cuerpo es tan vasto como una montaña sumergida. Sus escamas son de un negro profundo que refleja todos los colores del océano, y sus ojos, rojos como brasas encendidas, son las únicas luces que rompen la penumbra de su dominio abismal. Leviatán, según las leyendas, fue creado al principio de los tiempos por una deidad que deseaba probar la resistencia de la tierra. Para algunos, fue Dios mismo quien lo creó, como una prueba de su poder y para recordar a los hombres y a los ángeles la fuerza de lo desconocido, del misterio de las profundidades.
Leviatán no fue destinado a habitar entre los hombres, sino a gobernar las aguas más lejanas y profundas, donde ni siquiera los dioses osan aventurarse. Allí, entre corrientes frías y oscuras, la bestia duerme, aunque su sueño nunca es completamente tranquilo. Los marineros que navegan los mares han contado historias de encontrarse con Leviatán, aunque pocos sobreviven para relatar sus encuentros. Describen a la criatura como una serpiente marina colosal, con dientes tan afilados como cuchillas y una boca capaz de tragarse barcos enteros en un solo mordisco. Dicen que cuando Leviatán se agita, el océano se enfurece. Las olas se levantan como colinas y el viento aúlla con la furia de 1000 tormentas. Los barcos se vuelven juguetes frágiles en sus manos y ningún puerto es seguro de su ira. Hay historias de ciudades sumergidas y civilizaciones enteras que han sido devoradas por la furia de Leviatán. Cuentan que una vez, una gran ciudad costera desafió a la bestia, pensando que sus muros eran invencibles y que sus dioses los protegerían. Pero una noche, sin advertencia alguna, Leviatán emergió de las profundidades. Sus rugidos sacudieron la tierra y con un movimiento de su gigantesca cola, destruyó la ciudad, arrastrándola bajo las olas para siempre. Desde entonces, se dice que las ruinas de aquella ciudad yacen en el fondo del mar, custodiadas por la monstruosa criatura. Pero no todos ven a Leviatán como una amenaza. Para algunos, Leviatán es el guardián de los secretos del mar, el protector de los tesoros escondidos en los abismos. En culturas antiguas, los sacerdotes del mar ofrecían sacrificios a la bestia, arrojando joyas y ofrendas al océano para apaciguarlo y ganarse su favor. Creían que Leviatán, en su infinita sabiduría, custodiaba las respuestas a los misterios de la vida y la muerte, y que aquellos lo suficientemente valientes como para buscar su consejo podían obtener conocimiento más allá de la comprensión humana. Otros creen que Leviatán no es una simple criatura, sino un antiguo dios olvidado, relegado a las profundidades por deidades más jóvenes y ambiciosas. En noches de luna llena, dicen, si escuchas atentamente el rugido de las olas, puedes oír su voz, un lamento profundo y resonante que llena el corazón de quienes lo oyen con una mezcla de temor y asombro. Quizás está buscando a aquellos que aún recuerdan su nombre, que aún entienden la antigua reverencia que merece. Pero hay también aquellos que creen que Leviatán no es más que un mito, una metáfora para los miedos más profundos de la humanidad. El miedo a lo desconocido, a lo incontrolable, a las fuerzas de la naturaleza que no pueden ser domadas. Sin embargo, incluso estos escépticos tienden a guardar silencio cuando el mar está en calma, por miedo a despertar a la criatura de las profundidades con su incredulidad. Porque aunque la razón diga una cosa, el corazón siempre recuerda la existencia de monstruos en los rincones más oscuros del mundo. En los textos sagrados de diversas culturas, Leviatán aparece como un símbolo de destrucción, pero también de renacimiento. Los profetas y poetas lo describen como el fin de los tiempos, un presagio de la purificación del mundo por el agua. En algunas versiones del Apocalipsis, se profetiza que Leviatán será convocado una vez más, para desatar las aguas del juicio sobre la tierra. Pero hasta entonces, la bestia permanece oculta, esperando su momento de revelarse nuevamente al mundo de los hombres. Y así, Leviatán sigue siendo una leyenda viva en los corazones de aquellos que se aventuran por los mares. Su sombra se proyecta sobre la superficie del agua cuando el cielo se oscurece y las nubes presagian tormenta. No hay descanso ni paz para aquellos que conocen su nombre, pues saben que en algún lugar, en las profundidades insondables, la criatura aguarda, inmortal y eterna. Su presencia es un recordatorio constante de que el mundo aún guarda secretos más antiguos que el tiempo mismo, y de que hay fuerzas en este universo que están más allá de nuestra comprensión. Así, la historia de Leviatán sigue viva, surcando las corrientes de la imaginación humana como una bestia incansable, recordándonos que, aunque el mundo pueda parecer pequeño y conocido, siempre hay un monstruo dormido en las profundidades, esperando el momento adecuado para despertar y reclamar su lugar en las historias de los hombres. Behemoth. Su nombre resuena como un trueno en los vientos del tiempo. Pronunciado con respeto y asombro,
desde las épocas más remotas. Descrito en el libro de Job como una bestia colosal, Behemoth es una criatura terrestre de fuerza incomparable, un titán que encarna la potencia bruta de la creación misma. En las escrituras sagradas se dice que su cuerpo es una montaña de músculos y huesos impenetrables, tan duros como el bronce y el hierro. Su piel es gruesa y resistente, una coraza natural que ninguna arma forjada por el hombre podría penetrar. Los sabios afirman que sus pisadas hacen temblar la tierra y que su respiración agita las copas de los árboles en las selvas más profundas. La historia de Behemoth comienza al principio de los tiempos, cuando los dioses crearon el mundo y le dieron forma. Según las leyendas, Behemoth fue uno de los primeros seres en ser moldeado, una manifestación de la fuerza elemental de la tierra. Nacido en el mismo instante que Leviatán, la bestia marina, Behemoth fue destinado a dominar la tierra firme, mientras su hermano gobernaba las profundidades del océano. Juntos encarnaban el equilibrio de la creación, representando los extremos de lo que el mundo podía ofrecer: la vastedad del mar y la solidez de la tierra. Pero a diferencia de Leviatán, cuyo reino está en la oscuridad de las profundidades, Behemoth vive bajo el sol, visible pero inalcanzable. Behemoth es una criatura de proporciones inimaginables. Dicen que cuando se alimenta, devora los pastos de toda una llanura, arrancando la hierba y las raíces con su boca enorme, y cuando bebe, vacía ríos enteros. Ningún otro ser puede compararse con su tamaño o su fuerza. Sus cuernos son como los de un toro gigante, y su cola se asemeja al tronco de un gran cedro. Su existencia, según las escrituras, es un testimonio del poder inmutable de la naturaleza, una fuerza bruta que sigue su propio curso, indiferente a los deseos y temores de los mortales. Ningún cazador se ha atrevido jamás a enfrentar a Behemoth, porque su poder es inconmensurable. Se dice que las armas humanas no pueden hacerle daño. Las flechas rebotan en su piel, las espadas se rompen al contacto con sus escamas, y los guerreros más valientes temen siquiera acercarse a sus dominios. Es una criatura que no conoce miedo, porque nada ha nacido que pueda amenazarla. Incluso las fieras más salvajes de la jungla se alejan en su presencia, reconociendo la supremacía de este coloso. A lo largo de los siglos, muchas culturas han tratado de comprender a Behemoth, de darle un lugar en sus creencias y en sus mitologías. Algunos lo ven como un guardián de la tierra, un ser que protege los secretos de la naturaleza y asegura que la vida florezca en todos los rincones del mundo. En algunas leyendas, Behemoth es una criatura benevolente que asegura el crecimiento de los bosques y la abundancia de las cosechas. Es el espíritu de la tierra misma, un símbolo de fertilidad y prosperidad, y su presencia es motivo de celebración y reverencia. Pero otras historias hablan de un lado más oscuro de Behemoth. Se cuenta que, en tiempos antiguos, los hombres intentaron invadir los dominios de la bestia, arrasando los bosques y contaminando los ríos. Fue entonces cuando Behemoth desató su furia. Con un rugido que hizo temblar las montañas, la bestia se levantó contra aquellos que osaron desafiarla. Destrozó ciudades enteras con la fuerza de un terremoto, aplastando sus murallas bajo sus patas gigantescas. Su ira fue tan grande que dejó cicatrices en la tierra, recordatorios de que hay lugares que no deben ser profanados. A pesar de su inmenso poder, Behemoth no es una criatura de caos. Representa el equilibrio natural, la armonía que existe cuando la humanidad respeta los límites de la naturaleza. Es un recordatorio de que la tierra, en toda su generosidad, también puede ser ferozmente protectora. Los sabios afirman que Behemoth duerme bajo las montañas, en cuevas profundas, donde su aliento forma nieblas eternas, esperando pacientemente a que la tierra lo necesite de nuevo. Es un vigilante silencioso, un guardián eterno de la creación. En algunos textos apocalípticos se dice que Behemoth jugará un papel crucial en el fin de los tiempos. Cuando el mundo llegue a su último día, se alzará de su letargo, emergiendo de las montañas para enfrentar a Leviatán en una batalla final. Será un duelo titánico, tierra contra agua, bestia contra bestia, que decidirá el destino de la creación. Hasta ese momento, sin embargo, Behemoth permanece en silencio, un enigma que los hombres solo pueden contemplar desde lejos.
Para aquellos que buscan a Behemoth, no hay camino seguro. Sus huellas no son fáciles de seguir, y su forma no es algo que el ojo humano pueda percibir fácilmente. Dicen que a veces, en la luz del amanecer, se puede ver su sombra proyectada contra las montañas más altas. Un contorno fugaz que desaparece tan rápido como aparece. Aquellos que lo han visto y han vivido para contarlo, hablan de una presencia abrumadora, un sentimiento de insignificancia ante algo tan vasto y antiguo. Y así, la leyenda de Behemoth continúa, surgiendo en susurros entre los bosques y en el viento que atraviesa las llanuras. Es una historia que habla de la grandeza de la tierra, de su fuerza y de su misterio. Behemoth, la bestia colosal de la tierra, sigue siendo un símbolo de lo indomable, lo desconocido y lo eterno. Un recordatorio de que, aunque los hombres puedan dominar muchas cosas, aún hay fuerzas en este mundo que escapan a su control. Y así será, hasta que el mundo se acabe, o hasta que Behemoth decida despertar de nuevo. Los serafines son los más elevados entre los coros celestiales, ángeles de fuego que arden con una intensidad sobrenatural. Su nombre, derivado del hebreo saraf, significa quemar, y es un reflejo de su esencia misma. Seres envueltos en llamas purificadoras, cuya sola presencia ilumina los cielos con un brillo cegador. Están posicionados en la cúspide de la jerarquía angelical, rodeando el trono de Dios con sus 6 alas extendidas, en una danza eterna de devoción y alabanza. Son los guardianes de la santidad y la pureza divina, y sus voces resuenan en los cielos con un canto perpetuo. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Cada serafín posee 6 alas, cada par cumpliendo un propósito divino. Con 2 alas, cubren sus rostros en señal de humildad ante la gloria de Dios. Con otras 2, cubren sus pies en respeto y reverencia, y con las 2 restantes se mantienen en vuelo constante alrededor del trono celestial. Esta triple acción simboliza su completo sometimiento y obediencia a la voluntad divina, así como su posición de cercanía inigualable al Creador. Están en movimiento perpetuo, circulando como llamas vivas que nunca se apagan, siempre vigilantes, siempre alabando. El fuego que envuelve a los serafines no es como cualquier fuego que los mortales hayan visto. Es un fuego celestial, una llama que purifica en lugar de destruir, que ilumina en vez de consumir. Este fuego es la manifestación física de su devoción ardiente, de su amor infinito por Dios. En su presencia, toda falsedad es revelada, toda impureza es incinerada, dejando solo la verdad desnuda y la esencia pura de lo que es digno ante el Altísimo. Los serafines, en su fulgor, encarnan el fuego del amor y la justicia divinos. En las visiones de los profetas, los serafines aparecen como columnas de fuego que se elevan hacia los cielos, brillando con una intensidad que desafía la comprensión humana. Sus cuerpos son alargados y envueltos en luz pura, y sus alas batientes parecen formar un halo de llamas alrededor de ellos. Sus voces son como trompetas que hacen temblar el firmamento, llenando el cosmos con un eco que resuena a través del tiempo y el espacio. Son seres de una majestad y poder incomparables, mensajeros y portadores de la presencia divina. Los serafines son, además, emisarios de la gracia y el juicio de Dios. A veces descienden a la tierra para purificar a los profetas, como ocurrió con Isaías, cuando un serafín tocó sus labios con un carbón encendido, limpiándolo de toda impureza. Este acto no solo demuestra su capacidad para purificar, sino también su rol como intermediarios entre el cielo y la tierra, aquellos que preparan a los seres humanos para entrar en la presencia de lo sagrado. Son los guardianes de la pureza del cielo, y ninguna corrupción puede persistir ante su mirada ardiente. A pesar de su cercanía al trono divino, los serafines no son distantes ni fríos. Su fuego es también un fuego de amor incondicional, una llama que arde por el bienestar de toda la creación. Se dice que lloran lágrimas de luz por los pecados del mundo, que su canto perpetuo es una súplica por la redención de los seres humanos. Son los que mantienen la llama eterna de la compasión divina, una luz que brilla incluso en los rincones más oscuros del cosmos. En algunos textos místicos, se sugiere que los serafines también son guardianes del conocimiento divino,
custodios de los secretos más profundos de la creación. Se cree que, en su danza alrededor del trono de Dios, absorben la sabiduría infinita del Creador, entendiendo los misterios del universo y los designios del tiempo. Son los ángeles que contemplan la esencia de Dios directamente, y en su conocimiento arden con un brillo que puede cegar incluso a otros seres celestiales. En su fervor por la gloria de Dios, los serafines desempeñan un papel crucial en la jerarquía angelical. No solo adoran y alaban, sino que también protegen el reino celestial de cualquier amenaza. Se les describe como los guerreros de la luz más pura, empuñando espadas de fuego que pueden desintegrar cualquier mal que se acerque al trono. Sin embargo, su verdadera arma no es la violencia, sino el poder abrumador de su amor y su devoción. Y sin embargo, los serafines son más que guerreros o guardianes, son los heraldos de la esperanza. En su canto constante, recuerdan a todas las criaturas que hay un amor más allá de toda comprensión, una luz que nunca se apaga. Son el eco de la promesa divina de redención y salvación, cantando eternamente para que la creación nunca olvide que, aunque pueda haber oscuridad, siempre habrá una llama eterna que brilla desde el trono de Dios. Así, los serafines continúan su vigilia eterna. Sus alas batientes mantienen el ritmo de un himno celestial que nunca cesa. Son los ángeles de fuego, los primeros entre los primeros, los que rodean el trono de Dios por toda la eternidad, recordándonos que en lo más alto de los cielos hay un amor tan puro y brillante que arde sin fin, alimentado por los cantos de los serafines, quienes, con sus 6 alas de fuego, velan siempre por la gloria y el misterio del Altísimo. Los querubines, ángeles de múltiples alas y rostros, son los guardianes celestiales del jardín del Edén, custodios de los secretos divinos y protectores del conocimiento perdido de la humanidad. Desde tiempos inmemoriales, se les ha descrito en textos sagrados y visiones proféticas como seres de una belleza inquietante y una presencia formidable, dotados de alas que se despliegan como un abanico de plumas y fuego. En cada una de sus múltiples caras reflejan diferentes aspectos de la creación: el rostro de un hombre, un león, un toro y un águila, simbolizando la inteligencia, el coraje, la fuerza y la visión divina. Estos ángeles no son meros guardianes, sino intermediarios entre lo celestial y lo terrenal, seres que residen en los límites del cielo, donde la materia y el espíritu se encuentran. En la Biblia, el profeta Ezequiel los describe como seres vivientes de un fulgor brillante, cuyas alas emiten un sonido como el rugido de muchas aguas, como el estruendo de un ejército en marcha. Se mueven con la rapidez del relámpago, y sus ojos, infinitos y luminosos, observan todos los rincones de la creación, vigilando constantemente el equilibrio del cosmos. Después de la caída del hombre, los querubines fueron asignados por Dios para proteger el jardín del Edén, el lugar de la inocencia perdida, con una espada de fuego que giraba en todas direcciones. Su tarea era asegurarse de que nadie, ni hombre ni criatura, pudiera volver a entrar al paraíso terrenal y comer del árbol de la vida. Este acto de custodia no es solo un castigo para la humanidad, sino también una misericordiosa protección del conocimiento prohibido que podría destruir el frágil equilibrio entre lo divino y lo humano. Los querubines no son solo guardianes, sino también los portadores del conocimiento divino. En los textos apócrifos se cuenta que ellos conocen los secretos más profundos del Creador, incluidos los misterios de la vida y la muerte, el tiempo y la eternidad. Se dice que aquellos que se atreven a mirar a los querubines a los ojos son testigos de visiones que trascienden la comprensión humana, destellos del universo en su forma más pura y cruda. Por esta razón son también temidos, pues nadie puede soportar la magnitud de lo que los querubines han visto sin perder una parte de sí mismo. En el arte y la iconografía, los querubines han sido representados de muchas formas, a veces como niños alados de rostros dulces, pero más a menudo como criaturas majestuosas, de proporciones colosales, con múltiples alas y rostros severos. Este contraste refleja la dualidad de su naturaleza. Son, al mismo tiempo, heraldos de la paz divina y portadores de la justicia celestial.
Su sola imagen es un recordatorio de la grandeza y el misterio de lo sagrado, de la existencia de fuerzas que están más allá de la comprensión humana. Sin embargo, los querubines no son solo protectores del paraíso perdido. En las tradiciones místicas, también se les asocia con la protección de los espacios sagrados en la tierra. Se dice que estos ángeles guardan los templos y los lugares de oración, manteniendo alejadas a las fuerzas malignas y preservando la santidad de los lugares consagrados. Son los defensores del equilibrio espiritual, los que aseguran que la conexión entre el cielo y la tierra permanezca intacta, que el flujo de lo divino hacia el mundo humano no se interrumpa. A través de los siglos, los querubines han sido objeto de fascinación y temor. Son ángeles que encarnan la paradoja del bien y el mal, de la misericordia y el juicio. Son los protectores del conocimiento prohibido, los guardianes de lo que es sagrado e intocable. En algunas tradiciones se dice que los querubines son los primeros en recibir las oraciones de los justos, llevando sus súplicas al trono de Dios con una velocidad incalculable, atravesando los cielos con sus múltiples alas desplegadas. En el templo de Salomón se erigieron grandes figuras de querubines sobre el arca de la alianza, con sus alas extendidas como símbolo de la protección divina y la cercanía de Dios con su pueblo. Estas imágenes eran un recordatorio constante del poder y la presencia de lo sagrado entre los hombres, una señal de que los ojos de los querubines siempre estaban atentos, vigilando, juzgando, protegiendo. Incluso en el corazón de los reinos terrenales, los querubines estaban presentes, uniendo lo divino con lo humano. Los querubines, con su apariencia imponente y su propósito incuestionable, nos recuerdan que el mundo está lleno de misterios que aún no comprendemos, que existen límites que no debemos cruzar. Son un símbolo de la pureza perdida, del paraíso que una vez fue y que, de alguna manera, sigue existiendo en un rincón escondido del universo. Su presencia eterna en el jardín del Edén nos recuerda que hay un equilibrio divino que debemos respetar, un orden sagrado que protege los secretos de la creación. Así, los querubines continúan su vigilia, con sus alas extendidas y sus espadas de fuego, en el umbral del Edén. Son los protectores del misterio y del conocimiento, los guardianes de lo prohibido y lo sagrado. Su presencia es un recordatorio de que hay puertas que no deben abrirse, caminos que no deben recorrerse, y secretos que deben mantenerse a salvo, custodiados por estos ángeles de múltiples alas y rostros que vigilan desde el principio de los tiempos, para siempre. En las revelaciones finales del libro del Apocalipsis, emerge una figura enigmática y poderosa, el jinete del caballo blanco. Este jinete, con una presencia imponente y una misión inscrita en su ser, es el primero de los 4 jinetes del Apocalipsis, el mensajero del comienzo del fin. Montado sobre un caballo blanco de gran pureza, su figura resplandece con un fulgor que atraviesa las nubes y la oscuridad, anunciando el inicio de un tiempo de pruebas y tribulaciones. En su mano porta un arco, y sobre su cabeza descansa una corona, símbolos inequívocos de conquista y autoridad. El color blanco de su caballo ha sido interpretado de muchas maneras a lo largo de los siglos. Para algunos, representa la pureza y la justicia, un reflejo de la voluntad divina manifestada en la tierra. Para otros, sin embargo, es una señal de la falsa paz que precede al conflicto, una calma ilusoria que encubre la tormenta que está por venir. Pero lo que todos coinciden es que el jinete del caballo blanco es un símbolo de poder y dominación, un conquistador destinado a iniciar una cadena de eventos que cambiarán el destino del mundo. Portando su arco con destreza, pero sin flechas visibles, el jinete se presenta como una paradoja viviente. Es un guerrero, un conquistador, y sin embargo, su arma no parece preparada para la violencia. Algunos intérpretes sugieren que este hecho indica un tipo diferente de conquista, una que se lleva a cabo a través de medios sutiles, de la influencia, la persuasión o el engaño. Otros creen que es un símbolo de victoria sin lucha, de un poder tan absoluto que no necesita del conflicto para triunfar. Pero sea cual sea la interpretación, el jinete del caballo blanco es, sin duda, un precursor de grandes cambios. El jinete del caballo blanco, al ser el primero en aparecer, marca el inicio de la serie de cataclismos que desatarán los otros jinetes: guerra, hambre y muerte. Su llegada es el disparo de salida de un tiempo de caos,
y sufrimiento, donde el mundo entero será sacudido hasta sus cimientos. Aunque no se menciona directamente el nombre del jinete, hay quienes lo han identificado como Cristo mismo, regresando como un rey triunfante. Otros lo ven como una figura más oscura, un anticristo que engaña al mundo con una falsa promesa de paz. La corona sobre su cabeza no es solo un adorno, sino un símbolo de autoridad y poder otorgado. Se le ha dado el derecho de conquistar, de someter naciones y reinos bajo su dominio. Esta corona es una declaración de su propósito: gobernar sobre todos imponiendo su voluntad y su mandato. No es un rey entre reyes, sino uno que ha venido a reclamar el mundo entero como su dominio. Una figura destinada a alterar el orden establecido y desafiar a los poderes terrenales. A medida que cabalga, el jinete del caballo blanco no solo anuncia el fin de los tiempos, sino también un desafío a los fundamentos mismos de la humanidad. Su llegada plantea preguntas profundas sobre la naturaleza del poder y la autoridad, sobre la justicia y la verdad. Es una figura que representa tanto el juicio como la esperanza, la destrucción como la renovación. Los que lo ven acercarse deben enfrentarse a su propio destino, sabiendo que con él viene un cambio inevitable, para bien o para mal. Las interpretaciones de su identidad son diversas y complejas. Algunos lo ven como un símbolo de la propagación del Evangelio, montando en el caballo blanco de la justicia divina, llevando el mensaje de salvación a todos los rincones del mundo. Otros, sin embargo, lo consideran un precursor del caos, el primero en traer una falsa paz que pronto se verá destruida por la guerra y el conflicto. Lo que es innegable es que su llegada es el principio de un gran drama cósmico, en el que el destino de toda la creación está en juego. El paso del jinete del caballo blanco no es silencioso ni sutil. A su paso, el cielo se oscurece y la tierra tiembla. Las naciones se llenan de miedo y los reyes y poderosos se enfrentan a la incertidumbre de un futuro que no pueden controlar. La figura del jinete se erige como un desafío a todas las estructuras humanas de poder y autoridad, recordándoles que, en última instancia, su reinado es frágil ante el verdadero poder divino. A pesar del temor que genera, el jinete del caballo blanco también trae consigo la promesa de una renovación. Como todo en el Apocalipsis, su llegada es un símbolo de que, después de la destrucción, vendrá una nueva creación, un nuevo orden divino. Aquellos que permanecen fieles, aquellos que no se dejan llevar por la falsa promesa de poder o seguridad, encontrarán su recompensa cuando el mundo antiguo se desvanezca y un nuevo reino surja de las cenizas. Y así el jinete del caballo blanco sigue cabalgando en los sueños y pesadillas de la humanidad. Su figura marcada en las páginas de las Escrituras, como un recordatorio de la incertidumbre del futuro y de la fuerza de la voluntad divina. Es un símbolo de lo que está por venir, de la lucha que aún se libra entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad. Su llegada marca el comienzo del fin, pero también el amanecer de una nueva era, un tiempo en que todo será revelado y en el que la verdadera naturaleza del hombre y su destino final quedarán al descubierto. En el centro del mito primordial de la humanidad, en el corazón del jardín del Edén, se desliza una figura envuelta en misterio y astucia, la serpiente del Edén. Esta criatura, que aparece en el relato del Génesis, es mucho más que un simple animal. Es un símbolo de tentación, conocimiento prohibido y la caída del hombre. Descrita como la más astuta de todas las criaturas creadas por Dios, la serpiente representa la primera aparición del mal en un mundo hasta entonces perfecto, donde la inocencia y la pureza eran la norma. Su lengua es afilada y persuasiva, capaz de sembrar dudas y desafiar las órdenes divinas con una tentadora promesa de sabiduría y poder. La serpiente se acerca a Eva en un momento de calma, en el jardín resplandeciente que Dios había creado como hogar para los primeros humanos. Con voz seductora y mirada astuta, plantea una pregunta que sembrará la semilla del pecado original. ¿De veras Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín? Con esta simple frase, la serpiente no solo desafía la orden divina, sino que también insinúa una duda en la mente de Eva, haciendo que cuestione la bondad y los motivos de su Creador. Así,
la serpiente comienza a tejer una red de engaño que cambiará para siempre el destino de la humanidad. A través de su astucia, la serpiente utiliza una verdad a medias, una técnica de engaño que hará tambalear la confianza de Eva. Insiste en que comer del fruto del árbol del conocimiento no traerá la muerte, como Dios había advertido, sino que abrirá los ojos de Eva y Adán, haciéndolos como dioses, conocedores del bien y del mal. Esta promesa, envuelta en la insinuación de que Dios está ocultando algo bueno de ellos, despierta en Eva una curiosidad insaciable, un deseo de conocer, de experimentar, de trascender su limitada comprensión del mundo. La serpiente entonces se convierte en un símbolo de la elección humana, de la capacidad de los seres humanos para ejercer su libre albedrío y tomar decisiones que tendrán consecuencias trascendentales. Al sugerir que comer del fruto prohibido otorgará a Eva y a Adán el conocimiento divino, la serpiente ofrece una tentación que es irresistible, precisamente porque apela a lo más profundo de la naturaleza humana: el deseo de ser más, de saber más, de trascender los límites impuestos por Dios. En el momento en que Eva decide morder el fruto, la serpiente observa, enroscada entre las ramas del árbol, con una satisfacción silenciosa. Ha cumplido su objetivo, ha inducido a la duda, ha abierto la puerta a la desobediencia. Y así, con un solo bocado, Eva y Adán se convierten en partícipes de un conocimiento que los eleva y al mismo tiempo los condena. Sus ojos se abren y por primera vez sienten la vergüenza, la vulnerabilidad, la conciencia de su propia desnudez y mortalidad. La serpiente, con su astucia, ha logrado quebrantar la armonía perfecta del jardín del Edén. Pero ¿quién es realmente la serpiente del Edén? En muchos textos y tradiciones se le ha identificado con el propio Satanás, el adversario de Dios, el ángel caído que busca desviar a la humanidad del camino de la obediencia y la pureza. Su transformación en una serpiente representa su deseo de engañar y corromper, de hacer que los humanos duden de la bondad y la justicia divinas. En otras interpretaciones, la serpiente es vista como una manifestación del mal interno del ser humano, una encarnación de su deseo innato de desafiar lo establecido y buscar su propia verdad. La serpiente del Edén, entonces, es más que una simple criatura. Es una metáfora del conflicto eterno entre la obediencia y la rebeldía, entre la fe y la duda, entre el conocimiento divino y la curiosidad humana. Su papel en la narrativa del Génesis es crucial, pues a través de su intervención, la humanidad se convierte en consciente de su propia condición, de su capacidad para elegir y de las consecuencias de sus decisiones. El relato de la serpiente es, por lo tanto, una reflexión sobre la naturaleza misma del ser humano y su relación con lo divino. En muchos relatos místicos y apócrifos, la serpiente también es vista como una portadora de luz y conocimiento. Algunas tradiciones gnósticas sugieren que al ofrecer el fruto a Eva, la serpiente estaba proporcionando una oportunidad para que la humanidad trascendiera su ignorancia, alcanzando un nivel superior de conciencia y entendimiento. En esta interpretación, la serpiente no es solo una tentadora maligna, sino también una figura ambigua que desafía el orden establecido en favor de un conocimiento más profundo. Sin embargo, la consecuencia de la tentación de la serpiente es clara: la expulsión del jardín del Edén y la entrada del sufrimiento, el dolor y la muerte en el mundo. Eva y Adán, y a través de ellos toda la humanidad, son condenados a vivir fuera del paraíso, siempre anhelando un retorno a ese estado de gracia perdido. La serpiente, mientras tanto, es castigada por Dios a arrastrarse sobre su vientre por toda la eternidad, como un recordatorio constante de su papel en la caída de la humanidad. Así, la serpiente del Edén permanece como un símbolo poderoso y multifacético, una figura que encarna tanto el mal como el deseo humano de conocimiento y trascendencia. Es una criatura que, con su astucia y su voz suave, logró cambiar el curso de la historia humana para siempre, abriendo la puerta a una era de sufrimiento y lucha, pero también de elección y redención. A través de ella, se nos recuerda que, aunque la tentación puede ser seductora, cada decisión tiene su precio, y el conocimiento puede traer tanto liberación como condena. El ángel de la muerte es una figura que atraviesa las páginas de las escrituras y las leyendas, con una presencia imponente y temida,
Conocido en múltiples tradiciones como el mensajero del juicio final, es el encargado de llevar a cabo la voluntad divina en los momentos en que la vida debe llegar a su fin. Su llegada anuncia el final de un ciclo, el cierre de un capítulo, y su sombra se extiende sobre todo lo que vive, recordando a cada ser su mortalidad. No es un ser de maldad, sino uno de propósito, un instrumento de la justicia divina que opera más allá del bien y el mal humanos. En el Antiguo Testamento, el ángel de la muerte aparece durante el 10º y último castigo de Egipto, cuando Dios envía una plaga que extermina a los primogénitos. En aquella noche fatídica, pasa por las calles de Egipto con un propósito implacable, cumpliendo el juicio divino contra aquellos que han desobedecido a Dios. Mientras Él pasa, solo aquellos que han marcado sus puertas con la sangre del Cordero Pascual son perdonados. Su presencia deja una huella imborrable de temor y respeto en todos los corazones. Es una figura que separa lo sagrado de lo profano, lo obediente de lo rebelde, dejando claro que no hay escapatoria al juicio final. A menudo se le representa como un ser alado de gran tamaño, vestido con una túnica negra o gris, con ojos que brillan con una luz que solo pueden describirse como fría e insondable. En algunas tradiciones, porta una espada o una guadaña, símbolos de su poder para cortar el hilo de la vida. Otros lo imaginan con un rostro sereno, imperturbable, sin emociones, porque su misión no es movida por la pasión, sino por el cumplimiento de un mandato sagrado. Su presencia trae consigo un frío repentino, una quietud que parece detener el tiempo mismo, mientras todo lo vivo siente su cercanía. El ángel de la muerte no elige a quién visitar, él simplemente ejecuta la voluntad divina. Su trabajo es implacable y preciso, llevando las almas de los vivos al más allá en el momento exacto decretado por el Creador. En este sentido, es un ser neutro, que actúa sin odio ni compasión, movido únicamente por el mandato de una justicia superior. A veces es visto como un liberador, que corta el sufrimiento de aquellos que han llegado al final de su tiempo. En otras, es temido como el portador del final inevitable que todos debemos enfrentar. Pero el ángel de la muerte también es una figura de paradoja. Aunque es temido como el mensajero de la destrucción, su propósito final es el de llevar el alma de los fallecidos a su destino eterno, al lugar que han merecido por sus acciones en vida. Así, no es solo un destructor, sino también un guía, un psicopompo que acompaña a las almas en su tránsito hacia la eternidad. Esta dualidad lo convierte en una figura compleja, que inspira tanto miedo como reverencia, pues representa tanto el fin de la existencia física como el comienzo de un viaje espiritual. En algunas tradiciones, el ángel de la muerte aparece como Azrael, el encargado de recoger las almas de los fallecidos. Según los relatos islámicos, Azrael conoce los nombres de todos los seres humanos y espera pacientemente el momento señalado por Dios para recoger cada alma. Su tarea es solitaria pero fundamental, ya que sin él, el ciclo de la vida y la muerte no podría continuar. Se le ve sentado en un gran trono, rodeado de libros que contienen los nombres de todos los vivos, y cuando una hoja cae de uno de esos libros, sabe que el tiempo de esa persona ha llegado. Aunque su presencia es ineludible y universal, el ángel de la muerte es también una figura de justicia. No distingue entre ricos o pobres, de reyes o mendigos. Su juicio es igual para todos. En su llegada se desvanecen todas las distinciones y se revela la verdad última, que la muerte es el gran nivelador, el fin inevitable que todos compartimos. Su papel en la creación es recordarnos que la vida es efímera y que más allá de nuestras conquistas terrenales, todos estamos sujetos a un poder superior que decide nuestro destino final. A pesar de su temible reputación, en algunas tradiciones místicas, el ángel de la muerte es visto como un ser de compasión. Se dice que su llegada, aunque dolorosa, es en realidad un acto de misericordia que libera a las almas del dolor y el sufrimiento de la existencia terrenal. En esta luz, él no es solo un verdugo, sino un puente hacia la paz eterna. Los sabios y los místicos han buscado entender esta dualidad, viendo en él no solo la oscuridad del fin, sino también la promesa de una nueva vida. En el Apocalipsis, el ángel de la muerte también desempeña un papel crucial como una de las figuras que anuncia los últimos días de la humanidad,
Con su llegada, el mundo será testigo de una purificación final, un juicio que determinará el destino eterno de todas las almas. Su espada brillará con el fuego del juicio divino, y ningún rincón de la tierra estará a salvo de su poder. Es una figura que, en su aparición final, cierra el ciclo de la historia humana y prepara el camino para la redención o la condenación eterna. Y así, el ángel de la muerte permanece en la imaginación y el temor de la humanidad como un recordatorio de nuestra mortalidad, una figura que nos enfrenta a nuestra propia finitud. Él es el guardián del umbral, el que espera pacientemente a que llegue su momento. Y aunque nadie puede escapar de su visita, su presencia nos recuerda que la vida, breve y preciosa, debe ser vivida con la conciencia de su final, con la esperanza de que, al final del viaje, haya una luz más allá de la sombra de sus alas. Azazel, una figura oscura y misteriosa, se encuentra en las sombras de la tradición y el mito, como un demonio del desierto, un ser caído asociado con el ritual del chivo expiatorio. Su nombre resuena a través de los antiguos textos hebreos y apócrifos, donde aparece como un ángel rebelde, un ser maligno desterrado al desierto por sus transgresiones contra el orden divino. En el libro de Levítico, en la Biblia, Azazel es mencionado en el contexto del Yom Kippur, el día de la expiación, cuando un chivo es enviado al desierto, cargado con los pecados del pueblo de Israel, como una ofrenda para este misterioso ser. La conexión de Azazel con el chivo expiatorio ha hecho de él una figura temida y enigmática en la historia de las religiones. En el ritual hebreo, el chivo era llevado al desierto y dejado a su suerte, cargando simbólicamente las culpas y pecados de la comunidad. De este modo, Azazel no solo representa el mal, sino también la transferencia y purificación del pecado, una fuerza que absorbe lo impuro para que el resto pueda ser limpiado. El desierto, un lugar de desolación y prueba, se convierte en su reino, un dominio donde reina sobre los vientos áridos y los cielos sin fin. En la tradición apócrifa, particularmente en el libro de Enoc, Azazel es descrito como uno de los líderes de los Grigori, los ángeles caídos que descendieron a la tierra y tomaron esposas humanas, engendrando una raza de gigantes conocidos como los Nefilim. Azazel, en esta narración, es señalado como uno de los principales responsables de la corrupción de la humanidad, enseñando a los hombres a fabricar armas y a las mujeres a embellecerse, introduciendo así el pecado, la violencia y la vanidad en el mundo. Por estas transgresiones, es condenado a ser encadenado y confinado en las oscuras profundidades del desierto, donde espera el juicio final. Azazel, por lo tanto, es visto no solo como un demonio, sino como un símbolo de la corrupción y el caos que surge cuando los límites sagrados se rompen. Su nombre se ha convertido en sinónimo de tentación y transgresión, de la peligrosa fascinación por el conocimiento prohibido y el poder oculto. Es un recordatorio de que el deseo de trascender las leyes divinas puede llevar a la caída, a la separación de la luz y al exilio eterno en los lugares más desolados de la creación. En los textos rabínicos, Azazel es asociado con el macho cabrío, una imagen que ha perdurado en la imaginación popular y en la iconografía demoníaca. A menudo se le representa como un ser con cuernos, una mezcla de humano y bestia, con ojos encendidos de malicia y un semblante de eterno desafío. Su figura se encuentra en el límite entre lo sagrado y lo profano, un ser que desafía las fronteras establecidas por lo divino, siempre buscando romper el orden natural. El desierto, donde Azazel habita, es visto como un lugar de prueba espiritual y penitencia. En este vacío inhóspito, lejos de la vida y la fertilidad, Azazel espera su presencia siempre en el horizonte del temor y la redención humana. En este entorno, él representa tanto el exilio del favor divino como la tentación constante de volver a los viejos pecados, de rendirse a las fuerzas que lo arrastran a la desobediencia. Es un recordatorio de que, aunque el mal puede ser exiliado, siempre se mantiene al acecho, buscando una oportunidad para regresar. Sin embargo, Azazel no es simplemente un demonio del caos. En algunas tradiciones esotéricas, se le considera también un guardián de secretos oscuros y un maestro del conocimiento arcano. Se cree que aquellos que buscan poder en las sombras,
que anhelan conocer las verdades ocultas, pueden invocar a Azazel para recibir sabiduría prohibida. Este conocimiento, sin embargo, siempre tiene un precio. Es una sabiduría que consume, que corrompe y que eventualmente lleva a la perdición de aquellos que la buscan sin la preparación o la protección adecuada. Azazel ha sido una fuente de inspiración para muchos mitos y leyendas, representando la figura del rebelde condenado, del ángel caído que, a pesar de su castigo, no se arrepiente de sus acciones. Es un símbolo de resistencia y desafío contra la autoridad divina, un ser que encarna el deseo de libertad absoluta, incluso a costa de la separación eterna de la gracia de Dios. Para algunos, es visto como una figura trágica, un ser cuya búsqueda de conocimiento y poder lo llevó a su propia ruina. Pero la leyenda de Azazel también sirve como advertencia, una lección sobre los peligros del orgullo, la ambición y la desobediencia. A través de su historia, se nos recuerda que hay límites que no deben ser cruzados, que hay secretos que no deben ser revelados. Azazel, en su exilio eterno, es una prueba de que aquellos que desafían las leyes divinas y tratan de usurpar los poderes celestiales, encontrarán su castigo en las arenas infinitas del desierto, donde no hay consuelo, ni compañía, ni fin a su soledad. Así Azazel sigue siendo una figura envolvente, un demonio que camina entre las sombras del desierto, siempre presente en los márgenes de la fe y la ley. Es un símbolo del exilio y la redención, del pecado y la purificación, una presencia que nos recuerda los límites de nuestra propia humanidad y las consecuencias de nuestra elección entre la obediencia a lo divino y la tentación de lo prohibido. En su soledad, en su exilio interminable, Azazel nos enseña que la búsqueda del poder sin límite puede llevar a la pérdida de todo, a un vacío más profundo que la muerte misma. El anciano de días es una figura majestuosa y enigmática que aparece en las visiones proféticas del libro de Daniel en el Antiguo Testamento. Representado como un ser divino y eterno, el anciano de días es descrito como un juez supremo, sentado en un trono de fuego y rodeado de un resplandor celestial. Su vestimenta es blanca como la nieve, y su cabello es como la lana pura, simbolizando la sabiduría infinita y la pureza absoluta. Esta figura se presenta como la manifestación misma de la autoridad divina, el guardián del tiempo y el custodio del destino del universo. En la visión de Daniel, el anciano de días aparece sentado en un trono que arde con llamas y tiene ruedas de fuego. De este trono fluye un río de fuego que se extiende ante él, un símbolo del juicio y la purificación divina. Alrededor del trono se encuentran miles de ángeles que lo sirven, una multitud de seres celestiales que cantan alabanzas y ejecutan sus mandatos. Es una imagen que inspira tanto temor como reverencia, mostrando al anciano de días como el soberano absoluto de todo lo creado, cuyo juicio es inapelable y cuyas decisiones son finales. El título Anciano de Días sugiere un ser que existe fuera del tiempo, alguien que ha estado presente desde el principio de los tiempos y que seguirá existiendo por toda la eternidad. Su misma existencia es un recordatorio del carácter eterno de Dios, de su sabiduría que trasciende los límites del tiempo humano. Mientras que los reinos de la tierra suben y bajan, el anciano de días permanece, inmutable e incorruptible, una roca en el océano del tiempo. El papel del anciano de días en las visiones de Daniel es principalmente el de un juez supremo. Se le ve convocando una gran asamblea en los cielos, donde los libros de los destinos son abiertos y el juicio es llevado a cabo sobre las naciones y los reinos. Es un momento de gran solemnidad y poder, en el que el anciano de días evalúa los actos de los gobernantes terrenales y determina su destino eterno. Este acto de juicio queda claro que ninguna fuerza terrenal puede prevalecer ante su autoridad divina. En esta misma visión, el anciano de días otorga poder, dominio y gloria a uno como un hijo de hombre, una figura que muchos interpretan como una profecía del Mesías. Este acto representa una transferencia de autoridad divina a una figura terrenal, sugiriendo que el juicio del anciano de días no solo es condenatorio, sino también redentor. El reino que se establece a través de este Hijo de Hombre es eterno, y su dominio nunca será destruido, reflejando el poder eterno y justo del anciano de días. A lo largo de los siglos,
Teólogos y místicos han debatido sobre la identidad y el significado exacto del Anciano de Días. Algunos lo identifican como una manifestación de Dios Padre, mientras que otros lo ven como una representación simbólica del eterno juicio y la justicia divina. En algunas tradiciones cristianas, se interpreta que el Anciano de Días y el Hijo de Hombre son dos aspectos de la Trinidad, enfatizando la unidad y la diversidad de la divinidad en el acto de redención y juicio. El simbolismo del Anciano de Días también ha sido influyente en la iconografía religiosa. En el arte cristiano ortodoxo, a menudo se le representa como un anciano sabio, con cabello blanco y barba, sentado en un trono dorado rodeado de fuego y gloria celestial. Esta imagen busca transmitir la grandeza de su autoridad y la eternidad de su existencia, así como la certeza del juicio divino que preside sobre todo lo creado. El nombre Anciano de Días también sugiere la cercanía de lo eterno con lo temporal. Representa una figura que, aunque eternamente distante, está íntimamente involucrada en los asuntos del mundo. El Anciano de Días no es un Dios distante e indiferente, es un juez activo y presente, cuya justicia y compasión están siempre en acción. Su título recuerda a los fieles que, aunque el tiempo humano es efímero, hay una autoridad suprema que permanece siempre presente, guiando el destino del mundo hacia su propósito final. La presencia del Anciano de Días en la visión de Daniel subraya la inevitabilidad del juicio divino. Aunque los reinos de la tierra puedan parecer poderosos e invencibles, están todos sujetos al escrutinio del Anciano de Días. Su juicio es final y no hay apelación ante su trono. Esta certeza de la justicia divina proporciona consuelo a los oprimidos y desafía a los poderosos, recordando a todos que el tiempo de Dios no es el tiempo de los hombres, y que, al final, su voluntad prevalecerá. Así, el Anciano de Días sigue siendo una figura de profunda importancia espiritual, un símbolo de la justicia eterna, la sabiduría sin fin y la soberanía inquebrantable de Dios. En las visiones de Daniel, su presencia ilumina el poder último de lo divino sobre todas las cosas y ofrece esperanza a aquellos que buscan justicia y redención en un mundo lleno de incertidumbre. Es una imagen de lo eterno observando lo transitorio, de lo divino interviniendo en lo humano y de la promesa de que, en última instancia, todas las cosas serán rectificadas bajo su ojo vigilante. Estos seres míticos y espirituales, desde los ángeles caídos como los Grigori hasta las entidades divinas como el Anciano de Días, nos ofrecen una visión fascinante de la batalla eterna entre las fuerzas del bien y el mal, entre el orden divino y el caos. Representan el intento humano de dar sentido a lo inexplicable, de comprender el misterio del universo a través de narrativas que exploran los límites de la fe, la moralidad y el poder. A través de ellos nos enfrentamos a preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la justicia, la redención y el propósito final de la creación. Los Grigori, Leviatán y Behemoth reflejan el conflicto constante entre la desobediencia y el castigo, entre la belleza y la violencia de lo natural, entre la libertad y las consecuencias de nuestras acciones. Nos recuerdan que el poder puede ser tanto creador como destructor, y que el deseo de trascender nuestros límites puede llevar tanto a la iluminación como a la caída. Los serafines y querubines, por otro lado, sirven como recordatorios de la pureza y la justicia divinas, guardianes del equilibrio celestial que protegen los misterios más profundos de la fe. El jinete del caballo blanco, la serpiente del Edén y el ángel de la muerte encarnan aspectos diferentes del juicio final, ya sea como presagios del apocalipsis, tentadores iniciales de la humanidad o mensajeros de la muerte inevitable. Son símbolos del fin y del principio, de la lucha final que determinará el destino del mundo. A través de ellos, la narrativa divina se despliega como una epopeya cósmica, en la que cada acto y cada elección tiene un peso eterno. Azazel, el demonio del desierto, y el Anciano de Días, el juez supremo, nos muestran los extremos de la justicia divina y la tentación humana. Azazel, con su naturaleza rebelde, refleja el deseo de poder y conocimiento prohibido que lleva a la ruina, mientras que el Anciano de Días representa la inevitabilidad del juicio final y la supremacía de la sabiduría eterna. Juntos, ilustran la tensión constante entre la libertad y el destino, entre la rebelión y la obediencia.
En última instancia, estos personajes mitológicos y espirituales ofrecen una rica tapicería de símbolos y significados que han moldeado las creencias y las culturas a lo largo de la historia. A través de sus historias aprendemos sobre la fragilidad de la vida, la complejidad del alma humana y el misterio insondable de lo divino. Son recordatorios de que, aunque los tiempos cambien, las preguntas fundamentales sobre nuestra existencia y nuestro propósito siguen siendo tan relevantes hoy como lo fueron en los días en que estas figuras emergieron por primera vez en la imaginación humana.